Y pues lo primero es nuevamente darle la bienvenida después de este periodo de 15 días sin escuchar sus comentarios tan agradables y tener su presencia virtual aquí en esta sala. Entonces, pues lo primero que tengo para decirles es que el primero no, el segundo parcial, pues como se los había manifestado, era bastante sencillo, era bastante simple y Ajá. a todos les fue muy bien, ¿cierto? No tuvieron ningún problema con eso, sí. ¿Tuvieron algún dilema? ¿No? A todos Profe, no sé cuánto relativamente. saqué yo. Ah, pues miren la plataforma, ya les llegó la Sí. notificación, claro, entra la plataforma que las notas ya están allá. ¿Y uno cómo mira eso? Entra a Con su, mucha delicadeza. en la parte posterior, en la parte izquierda de su pantalla Profe, a usted aparece que le un panel. aparecen las notas de todos, nos lo manda, muéstrenlo en un momentico, porfis. Pero ustedes son muy perezosos, mala mano. Ay, No, lo no, no, queremos, o entren sea a que usted es el no, mejor. entren a la Profe, plataforma, por dejen la pereza. favor. Bueno, Por favor. entonces Usted es el les digo, mejor. pues el parcial no tenía mayor complicación, realmente los dos ejercicios eran bastante sencillos. Alguna niña por ahí despistada que no le tomó la foto a todas las hojas, Ay, le está profe, faltando hágame el una. favor y déjeme de hacerme bullying. No, yo no estoy Ya, diciendo ya. quién fue ni nada, pero Tranquilito. pues nada, Sí, solo se le olvidó. despistando. Razón le dijo despistada. Y el Ay, domingo le venimos escribí y se elevados. levantó como a las 3 de la tarde porque a esa hora fue que prendió el celular y se dio cuenta Ay, que ya no había no, nada que profe, no hacer. tenía datos, no Oh, tengo sí, datos. como, No, ojalá claro, pudiera no. dormir hasta las 3 de la Ay, tarde. profe, venga, yo le iba a hacer una Tengo pregunta. despertadores. Dígame, Valentina. Karen, qué vergüenza interrumpirte. Ay, ya, tranquila. Yo sé que como es primero fue el lunes que martes. ¿Qué pasó, niña Valentina? Cuénteme a ver. Profe, es que puedo subirlo del primer taller, es que se me ha olvidado. Bueno, la plataforma ya está cerrada, me lo manda el correo, no hay ningún problema, me manda el archivito Ay, Ay, directo qué al correo. ternurita cómo se ve el profesor ahí en esa foto. a ver, yo no, ¿A dónde? Ay, Dios mío, ¿A bendito. dónde? Está no lo mirando, veo. está Yo mirando el tampoco. WhatsApp. Ah, ¿En dónde? Oiga, como Mándela al así. grupo, mándela al estás más grupo. bello ahora, estás más bello ahora. ¿A dónde? Muestre. Ay, Dios Ay, Ay, en mío. la es la foto que pantalla, tiene en la la pantalla. plataforma. Profe, muéstrenos las notas y ya. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces, Muéstrenos las de una notas. vez, entramos al último bloque. Ojo, mucho cuidado que este último mes es bastante rápido. Hoy es 9 de mayo y nos queda exactamente un mes para terminar este semestre. Y pues ya se les vienen un montón de trabajos de todas las No, asignaturas profe, y la pónganos 5 y preparación. ya. Oigan, a Gloria, Gloria siempre hace el mismo comentario por el grupo, por WhatsApp, por todas partes. Bueno, 5 y Sí, ya. ya, ya. Sí, para Entonces, que de no una se vez les explico la estrese. dinámica. ¿Para qué se mata la cabeza ahí No, yo no me estoy pensando? matando Apoya la a la cabeza, ya, compañera. ya todo está listo acá, entonces diseñado. Entonces, hoy comenzamos con el último tema que hace referencia a las derivadas, el último capítulo del cálculo 2 o del cálculo diferencial, perdón, o matemáticas 2. Hoy, la próxima semana y dentro de 15 días, entonces estaremos hablando de los conceptos básicos y las reglas que se utilizan para calcular las derivadas de una función. En la penúltima semana haremos algunos problemas, aplicaciones, ejercicios, problemas. Y el último encuentro, que es el 6 de junio, entonces hacemos la actividad de evaluación final, pues que ya desde una vez les digo, pues es una aplicación, un ejercicio, un problema que se resuelve utilizando derivadas. Entonces, al igual que como con los límites, cuando comenzamos les dije pues que no es un tema tan raro, tan complicado, solo pues que ustedes no lo hayan trabajado en bachillerato, algunos alcanzan a ver eso, otros no. Derivadas también es tema de 11 grado en bachillerato, pero casi nunca en matemáticas. En colegios, pues normalmente los públicos no llegamos hasta por allá. En los privados pues sí abarcan todo el contenido, pero muchas veces lo ven así por encimita, por cumplir con el contenido. Entonces, vamos a rematar esta última parte. Entonces, hablando de derivadas, simplemente es una operación más que se agrega a las que ustedes ya conocen de suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, logaritmos. Ahora vamos a hablar de diferenciación o derivación. Y con eso cerraríamos entonces esta asignatura. Entonces nos quedan 3 encuentros teóricos, uno práctico y el ejercicio final. Listo, entonces para que se vayan preparando. Le dicen a don Julito que por favor se va poniendo al día con esto, no va a quedar atrasadito pues con este tema. Entonces, regresemos nuevamente por aquí y vámonos a compartir el documento que ya está montado también en la plataforma y que como mencionaba Juliana ahorita veía un poco de gráficas y un poco de cosas por acá todas raras que ella se asustó y dijo que quedan tan feítas. Entonces, pues nada, simplemente una explicación resumida acá en una imagen de lo que vamos a trabajar o de lo que se trata este tema.
Entonces lleva por título derivadas, realmente no es más que una operación que me permite analizar o calcular más bien cuál es el cambio que tiene una función si se modifica o se altera el valor en X, en qué forma cambia su imagen en el eje Y, cómo cambia la función. Entonces, como les digo, aquí hay una representación gráfica que me sintetiza todo eso. Estoy analizando dos puntos sobre el eje X, sobre el eje horizontal, un punto A y un punto X acá. Entonces, ¿qué pasa con f de X o con f de A? Pues cuando cambiamos. Entonces, si inicialmente considero el valor A, vamos a tener una imagen de la función que es f de A, aquí va a estar este punto. ¿Y qué pasa si yo me muevo un poquitico en el eje y cambio un poquitico y llego a un punto X? Voy a tener una función f de X que me va a representar esta nueva posición. Entonces, ¿de qué se trata este tema o de qué se tratan las derivadas? De analizar cuál es la magnitud de ese cambio. En cuánto se modifica la función f de X cuando hay un pequeño cambio en el eje horizontal. Entonces, estas formulitas matemáticas que aparecen aquí, pues es la síntesis de lo que vamos a trabajar. No es nada más que un cambio en la variable dependiente y en la variable independiente. Entonces, por eso en algunos libros o en otros documentos vamos a encontrar asociado también a las derivadas el nombre de razón de cambio. Va muy ligado, va muy pegadito de la mano. Entonces, toda la asignatura, perdón, todo este tercer bloque de la asignatura va a girar en torno a eso. Entonces, iniciamos con algunos conceptos básicos o unas definiciones asociadas y pues el primero es ese, el segundo nombre o el otro nombrecito con el cual se conocen las derivadas, que es la razón de cambio. Entonces, esto sí lo trabajaron en bachillerato, en física, en matemática, cuando estaban viendo geometría, también miraron estas cositas. Vamos a recordarlo un poquitico. Entonces me voy a cambiar de documento y antes de mirar esa vaina, entonces vamos a relacionar este tema directamente con la crisis que estamos afrontando o estamos viviendo. Entonces, cualquiera decía, bueno, pero ¿y para qué vemos toda la carreta y para qué sirve toda esa vaina que estamos mirando o este tema nuevo que vamos a comenzar? Entonces, ustedes han visto que a lo largo de estos días y de estas semanas, el gobierno cada nada está sacando nuevas medidas o afrontando nuevas medidas y diciéndonos que la curva está aplanando y diciéndonos un montón de cosas, pero pues no decir por decir. Se supone que el gobierno tiene un equipo asesor que utiliza en lo más profundo de sus análisis la matemática para mirar cuál es el comportamiento que está teniendo la pandemia en nuestro país y poder llegar a decisiones como la que se planteó esta semana de empezar a liberar más sectores comerciales y de alargar o de extender 15 días más la cuarentena pues para los demás. Entonces, eso basado pues en cálculos matemáticos o proyecciones que se están haciendo del comportamiento de la propagación de la enfermedad en el país. Entonces, una de las aplicaciones de este tema nuevo que comenzamos a trabajar es ese. Pues por acá tenemos un pequeño ejemplo que me plantea la propagación de una epidemia. Pues, la pandemia pues es a nivel macro, la epidemia es a nivel más pequeño, pero pues es lo mismo la propagación de una enfermedad en un sector o en una población. Entonces por acá nos dice que pues en los capítulos que hemos trabajado anteriormente, lo que tratamos de construir son aproximaciones a la realidad, todos esos modelos que hemos construido, por ejemplo el que planteaban la semana pasada en la evaluación de cuál era el crecimiento de una población o de eso de las presas y de los ciervos y no sé qué más. Entonces, pues es una aproximación a la realidad, más no es la realidad 100%. Para eso utilizamos modelos matemáticos que podemos analizar. Entonces, pues esto que nos convoca este último capítulo, pues también pasa lo mismo con él. La idea es tener modelos matemáticos que se aproximen a la realidad y poderlos analizar. Entonces, por acá nos dicen que los resultados con respecto a un fenómeno pues se pueden modelar matemáticamente y así poder tomar decisiones. Entonces, por acá nos dicen, así por ejemplo, se han estudiado diferentes funciones que gobiernan el movimiento, por ejemplo, de los proyectiles, eso es de física, cuál es el comportamiento de las partículas o de los objetos en sus movimientos, si es vertical, si es horizontal o si es en caída libre, cuál es el comportamiento de el crecimiento de una deuda, la ganancia por un alquiler de viviendas o cosas de esas como las que miramos por allá hace algún tiempito.
Por acá nos dan como un ejemplo de aplicación del cálculo, entonces se observa el problema en el que se enfrenta, aquí le dan un nombre a una doctora Socorro, supongamos que no es una de esas que ha sido víctima del bullying del colombiano promedio, que la sacan de los supermercados, no la atienden o la insultan en su propio conjunto residencial, que es lo que estamos viendo desafortunadamente en nuestro país. Dios mío bendito, nos falta mucho. Pero bueno, entonces por acá dicen que una doctora de nombre Socorro se enfrenta a una epidemia y ella está buscando o analizando la propagación, está estudiando la propagación de esa epidemia en la población. Y gracias a estudios anteriores con otras poblaciones similares, recuerden que nosotros tenemos como referencia a todos los países que arrancaron antes que nosotros con la pandemia. Entonces, con la información de esos otros países, nosotros vamos construyendo nuestros modelos, porque eso nos da claridad de cuál es el comportamiento del virus. Entonces, por eso al principio en nuestro país, pues tomábamos como referencia el caso China o el caso España o el caso Italia, porque estábamos mirando cuál era la velocidad de propagación que tenía la enfermedad. Y eso nos permitía a nosotros construir o realizar una proyección de en un mes cuántos infectados íbamos a tener, en 2 meses cuántos infectados íbamos a tener, en 3 meses, igual que el número de fallecimientos por personas que se enfrentaran a la enfermedad. Entonces, nos basamos en la información que teníamos de otros países que habían iniciado antes que nosotros y empezamos a hacer la proyección. Entonces, por eso el presidente nos dice, Colombia fue uno de los primeros países que tomó medidas drásticas como suspender las clases presenciales en colegios y en universidades. En otros países como España o Italia se demoraron más tiempo en tomar esa decisión. Entonces, por eso rápidamente se presentaron una gran cantidad de enfermos y la tasa de mortalidad tan alta. Pero pues Colombia, el presidente asumió, basado en esa información que teníamos de los otros países, rápidamente una postura como esa. Luego se vino lo de la cuarentena y así seguimos. Entonces, basados en informaciones, aquí me dicen estas anteriores, en poblaciones similares, entonces se modeló matemáticamente el comportamiento de el número de infectados después de 3 semanas. Entonces, se crea o se construye un modelo matemático. Como les decía, pues en otras sesiones pasadas, pues para nosotros no es de nuestro, por ahora, qué hacer, construir el modelo matemático de algo como este. Para eso están los matemáticos, para eso están los estadistas, para eso algunos ingenieros también se encargan de construir estos modelos. Lo que sí tenemos que tener claro es que si tengo el modelo, puedo trabajar con él y lo puedo interpretar. Aquí estoy hablando de una doctora, entonces en este caso pues que es de un problema de salud. Entonces, esta representación matemática o este modelo matemático, este ejemplo que se está colocando acá, entonces si lo llevamos a una gráfica, ustedes ya están en toda la capacidad de coger esta función y graficarla. Eso fue lo que hicimos en el primer bloque de la asignatura, no hay ningún problema. Y mucho más allá de graficarla, entrar a analizar. Entonces, cualquiera de ustedes me podría decir, profe, entre la primera y la 10ª semana es donde se van a presentar la mayor cantidad de infectados. Miren que la curva crece rapidísimo en esas 10 primeras semanas. Me pueden decir que entre la semana 10 y la semana 20 va a haber un crecimiento, pero ya no tan grande como se presentó en las primeras 10 semanas. Vamos a continuar con el crecimiento. Y a partir de la semana 20 hacia la 50, como está la proyección en esta gráfica, vamos a tener un comportamiento lineal en el número de infectados, pero va a ser muy leve, pues va a ser muy suavecito, la curva va a subir muy lentamente. Ustedes han escuchado a través de todos los medios y en todas las alocuciones del presidente que lo que se busca en el país con todas las medidas que se están tomando es lograr esto, que esta curva que iba o que se dispara en su crecimiento al inicio se vaya aplanando lentamente. Lo que nosotros buscábamos era que se aplanara rapidito y que llegara a unos niveles como estos de crecimiento muy lento, porque igual desde el principio nos dijeron, muchos se van a enfermar, el 70 o el 80% de la población se va a enfermar. Lo que tenemos que buscar es que no se enfermen todos al mismo tiempo, para que el sistema de salud pueda tener la capacidad suficiente para atender a los enfermos. Entonces, por ejemplo, acá se dispara el número de contagios o de infectados de una forma drástica, pero por acá ya empieza a estabilizarse. Entonces, aquí ya hay mayores probabilidades de que el sistema de salud no colapse y de que el número de fallecidos por la enfermedad sea menor debido a que van a poder ser atendidos por el sistema de salud. Entonces,
Todo eso que nos están diciendo todos en estos días del aplanamiento de la curva, hace referencia a este dibujito que estamos viendo acá. El problema es que, por ejemplo, en nuestro país, pues la curva empezó suavecita, empezaron un número de contagiados muy pequeñito, pero hoy por hoy cada día se está presentando mayor número de contagios diariamente, o de casos reportados, no tanto de contagios, porque tengan en cuenta que esos números que nos dan, pues son valores de muestras que se realizaron hace 8 días más o menos, y apenas salen los resultados a la luz pública. Y muchos de los personajes que estaban enfermos hace 8 días no sabían, porque apenas se dieron cuenta hoy que salen los resultados, entonces tuvieron una semana para estar contagiando a muchas más personas. Entonces es el gran dilema con esos números que nos están entregando ahorita. Ayer nos decían, hay 10.051 infectados en el país, pero pues se utilizan modelos matemáticos para estimar realmente cuántos son, porque eso es una realidad o es una foto, esos 10.051 son una foto tomada hace 8 días, porque las pruebas se están tardando más o menos 8 días en el país, en general los resultados ya concretos. Entonces, en esos 8 días, muchos de esos que estaban infectados, de los 550 y pico, o casi 600, mentiras, 595 que reportaron ayer, ninguno sabía, y esos 595, ¿a cuántos más se enfermaron en esta semana mientras que llegaron los resultados? Entonces, esa es la cuestión, el dilema grande con esta enfermedad que estamos afrontando. Entonces, les decía que la matemática se utiliza para crear estas proyecciones o estas curvas, y lo que hace el gobierno es comparar la curva matemática proyectada con la curva matemática que le están arrojando los números de cada día. Entonces ellos hacen un contraste de las dos curvas y entonces llegan a esas conclusiones de que, por ejemplo, en nuestro país la curva se empezó a aplanar, están diciendo, y por eso el gobierno opta por que la próxima semana se puedan abrir otro sector del comercio. Hace unos días se le dio vía libre al sector manufacturero y al sector de la construcción, y la próxima semana pues ya se le dará vía libre a otros sectores de la economía. Entonces, basados en el comportamiento teórico, que sería este con una fórmula matemática, y el comportamiento real que está teniendo la propagación de la enfermedad, usando los valores que diariamente van arrojando las estadísticas, pues, y construyendo las gráficas y comparándolas. Entonces, en este ejemplo, pues hace relación o alusión efectivamente a eso que estamos viendo. Entonces, ustedes pueden, yo aquí, como de este muñeco, yo podría preguntarle a cualquiera de ustedes, entonces, por ejemplo, entre la primera y la semana número 10, ¿cuántos casos de infectados se dieron? Entonces, ustedes, profe, 4.000 se dieron en 10 semanas. Y entre la semana 10 y la semana 20, ¿cuántos casos se presentaron nuevos? Entonces, en la semana 10 habían 4.000, en la semana 20 hay casi 4.500. Entonces, en esas 10 semanas siguientes se presentaron 500 casos. Entonces, recuerden, este ya es el comportamiento en este grupo de acá, entre la 10 y la 20. Y entre la semana 20 y la semana 30, entonces por aquí era casi 4.500 y por acá es un poquitico más de 4.500, digamos que 4.150 y por aquí 4.450. Entonces podríamos decir que aquí se presentaron 100 nuevos casos y así. Entonces, es el análisis o el estudio que hacemos aquí de estas curvas matemáticas para poder tomar decisiones. Ojo, la gran utilidad de un modelo como este es permitirme tomar decisiones. Entonces, si yo tengo esta proyección, entonces yo podría decir, no, entonces a partir de la semana 30, en este caso, en esta curva, ya podemos podemos afirmar que la enfermedad está controlada y que el sistema de salud va a poder soportar el número de casos que tengamos o de nuevas enfermedades que se presenten, de nuevos casos. Entonces ya podríamos decir, listo, vamos a darle carta, o vamos a darle luz blanca o carta blanca, pues a luz verde al comercio, no sé qué, para que empiece a funcionar. O vamos a abrir de nuevo los restaurantes y las discotecas o los bares. O vamos a regresar nuevamente con los estudiantes al espacio físico, a las clases normales. Entonces, estos dibujitos, estos muñequitos, estos análisis de estos comportamientos de estos modelos son los que nos permiten tomar ese tipo de decisiones. Entonces, para este ejemplo, nos dice que la gráfica de la función muestra que el número de individuos al inicio crece rápidamente, lo que les estaba diciendo. Sin embargo, alrededor de la semana 10 o de la semana octava a la semana décima, sigue creciendo, pero ya comienza a ser un crecimiento más lento. Y luego entra en una etapa donde el crecimiento pues se hace cada vez más lento, se presentan nuevos casos, pero esos nuevos casos pues ya son más pocos, cada vez son menos. Entonces,
A partir de eso, entonces ahora con esta información, con este modelo, se propone, la doctora Socorro tendría respuestas a preguntas como las siguientes, entonces, de lo que estábamos hablando ahí, o lo que le estaba comentando. ¿Cuántos casos se presentan en la primera semana? Lo podemos sacar de la gráfica, o lo podemos sacar acá del modelo, de la fórmula matemática. ¿Cuál es el número de aumento en los casos entre la semana 4 y la semana 6? Bueno, aquí no tengo las divisiones, pero pues simplemente en la gráfica podríamos estimarlo, o si no vengo acá a la fórmula y reemplazo, calculo cuál es la cantidad de infectados en la semana 4, entonces cambio T por 4 y resuelvo, y calculo luego cuántos infectados se proyectan en la semana 6, entonces cambio T por 6 y resuelvo, y luego hago la diferencia de esos dos valores para saber cuántos casos nuevos se presentaron. Entonces, ¿cuál fue el aumento? Por acá me preguntan, en promedio, ¿qué tan rápido se propaga la enfermedad en la semana 1 y 2? Entonces tendría que calcular cuál es el número de infectados en la primera semana, cuál es el número de infectados en la segunda semana y sacar el promedio de esos dos valores para saber cuál es el promedio que me están preguntando. ¿Qué tan rápido se puede propagar la enfermedad en la novena semana? Entonces lo mismo. Entonces aquí determinar cuál es la tasa de incremento para la novena semana o en la semana 50, que es por acá sobre el final de la gráfica. Entonces, todas estas preguntas o todos estos inquietudes o respuestas las respuestas para resolver estas preguntas, pues es lo que abordamos o lo que trabajamos realmente en este bloque de la asignatura. Listo. A pesar de que en el primer bloque ya teníamos una interpretación o una comprensión por lo menos de la gráfica o cómo poder construir la gráfica, que fue lo que vimos cuando analizamos las funciones, ahora ya podremos entrar entonces a mirar cuál es el cambio entre una semana y otra en el comportamiento de la enfermedad, cuál es el promedio, o todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso me sirven las derivadas. Y ojo, es una parte de la matemática que se explica, que tiene mucha utilidad. Desde el punto de vista de la profesión de ustedes, que son contadores, algunos, otros logísticos, otros administradores, pues a nivel económico se utiliza para mirar cuál es el comportamiento de la economía, cuál es el comportamiento de la oferta o de la demanda de productos que están en el mercado. Entonces, todas estas herramientas se utilizan. Y pues aquí tomaba este ejemplo como referencia pues a lo que estamos afrontando o viviendo en este momento en el mundo, ¿listo? Entonces, de ahí salen todos esos muñecos, de ahí salen todos esos análisis, de ahí salen todas esas medidas que toman los gobiernos para afrontar la crisis que estamos viviendo en este momento. Entonces, lo que más busco pues con esto es que entiendan que la matemática se aplica en la vida real y que muchas de las decisiones que nos afectan hoy por hoy se desprenden o vienen o provienen de una justificación matemática. Entonces, el hecho de hoy no poder salir a la calle, el hecho de que, por ejemplo, la niña Juliana o la niña Karen mañana no puedan irse a celebrar en otra parte o a un restaurante o a un bar su día de la madre. Gloria es mamá, no sé si Gloria es mamá. Gloria tiene niños. Pero recibimos regalos en la casa. Ah, bueno. Gloria, vos tenés niños. ¿Qué me hizo Gloria? Me voló. Bueno, asumamos que no la va a meter en el grupito. Yo sé que Sí, profe, yo tengo Ah, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, Yo también, profe. no, Carolina sí no y Juliana menos. Entonces, los perritos no cuentan como hijos. Bueno, entonces, el hecho de que, por ejemplo, ellas tres mañana no puedan salir a un restaurante, por ejemplo, a almorzar o pasar, no sé, irse de paseo con la familia o, bueno, hacer otro tipo de actividades al aire libre, está relacionado, está ligado a las matemáticas. No es que van a empezar a odiar más la matemática, ¿no? Simplemente que esas medidas o esas decisiones que toma el gobierno se justifican o se soportan en esos números. Ojo. Entonces, antes del presidente salir a decirnos se levanta la cuarentena o se extiende por otros 15 días, pues primero tiene que tener detrás, esto no lo hace el presidente, pues él no se va a sentar a matemáticamente analizar nada. Detrás de él tiene un equipo, un grupo asesor que hace todos estos análisis y le presenta los números o le muestra el muñequito al presidente y le dice, presidente, pasa esto y pasa esto y pasa esto. Por eso, por allá al principio de la cuarentena, unos días antes de la cuarentena, ustedes escucharon al señor Patarroyo, a Manuel Elkin, que salió a decir que no, que eso no pasaba nada, que eso iba a ser una gripita ahí, que no sé qué más, que no había que colocarle pues muchas velas a esa torta. Y al otro día salió el presidente con un grupo de un equipo asesor, si vieron un poco de personas que estaban detrás de él que parecían unos robots que ni siquiera pestañaban,
que estaban ahí detrás de él, fue todos ellos los que decidieron, basados pues en estudios matemáticos, en entrar en cuarentena, porque el primer asesor que tuvo el presidente pues fue Manuel Elkin y él dijo que no, que eso no había problema, que ahí no iba a pasar mayor cosa. Y al día siguiente salió, pues, o a los 2 días, salió el presidente en la locución presidencial con todo ese equipo de asesor que tenía por detrás, científicos, médicos, matemáticos, estadísticos, que habían hecho el ejercicio matemático y veían la proyección de la enfermedad, cómo se estaba dando. Entonces, pues ahí perdió completamente credibilidad el señor Patarroyo y el presidente tomó la decisión de entrar en cuarentena. Y miren que inicialmente era por un periodo y lo han extendido ya 2, 3 veces. Entonces, miren ya lo que eran primero 2, 3 semanas, ya vamos casi en 2 meses de encierro. Entonces, todo soportado sobre los números. No es porque el presidente quiso o no es porque el ministro le dijo al oído al presidente que hiciera eso. Nada, tenemos que tener unos soportes numéricos, normalmente matemáticos, que justifiquen ese tipo de decisiones. Porque las implicaciones que produce o que genera una decisión como esa de tener a la población confinada en sus hogares, pues ustedes los están viviendo y todos los estamos padeciendo. Entonces, desde el punto de vista económico, tenemos en este momento una situación muy complicada y después de la pandemia, después de que pase pues el coletazo inicial, se van a venir otras condiciones económicas mucho más difíciles que las que tenemos ahora. Desde el punto de vista educativo, miren pues todo lo que estamos afrontando, todo lo que estamos viviendo, cómo nos ha cambiado pues los encuentros y cómo nos ha cambiado la forma de trabajo. También en la parte laboral, pues también muchos de los que están pudiendo trabajar inicialmente lo hacían pues desde su casa o después se empezaban a permitir el circulamiento de ciertos sectores de la economía, como les digo, la próxima semana más. Entonces, esas decisiones no son así porque sí, no es porque el presidente quiso o porque la esposa por la noche le dijo al oído que hiciera esto o lo otro, nada, que tiene que justificar, porque entonces el sector económico del país, entonces perfectamente podría pues irse en contra o de las medidas que plantea el presidente, si no tuvieran un sustento o una justificación. Él no puede salir a decir que seguimos en cuarentena porque él quiere o porque él quiso, no, nada. Eso tiene que tener un soporte o una justificación y normalmente es numérica, se hace matemáticamente la justificación para que los demás validen o acepten la decisión. No es porque simplemente el gobernante de turno haya querido tomar la decisión. Entonces, esa es una de las grandes virtudes o de las grandes aplicaciones que tiene la matemática en la vida. Entonces, todo esto que estamos afrontando en todas partes del mundo se está analizando desde el punto de vista así, matemático. Para no irme muy arriba, vámonos para el norte. Si han visto, bueno, las últimas ya ha cambiado la posición, pero las primeras alocuciones del presidente norteamericano, pues él sí tomó la cosa muy a la ligera. Y entonces él salía con una serie de comentarios y decía que él no iba a cerrar nada de comercio, ni no sé qué. E incluso llegaba pues a dar algunas recetas mágicas para curarnos del virus. Hoy por hoy Estados Unidos es el país con mayor número de infectados y eso fue en un momentico y también tiene la tasa de fallecimientos más alta del planeta. Entonces, es el estado, es el país que más número de muertos va a aportarle a esta epidemia o a esta pandemia debido a esas malas decisiones. Y cada vez que el presidente salía a hacer algún comentario de esos o a dar una locución de ese tipo, ustedes podían observar a los que estaban detrás de él o a los asesores, normalmente científicos o médicos, que empezaban a hacer caras o gestos, porque ellos sí estaban analizando el problema desde el punto de vista científico, desde el punto de vista matemático, y el presidente Trump pues, simplemente estaba haciendo comentarios allí, sí, a la ligera. Y la decisión de no cerrar el comercio, la decisión de no restringir las universidades o los colegios en Estados Unidos, las estaba tomando así a la ligera, sin ningún soporte o ninguna justificación. Y por eso los resultados que está afrontando hoy. Y por eso en algún momento tuvo que bajar un poquito la guardia y permitir la cuarentena y, bueno, y todo eso. Aunque ahora pues también sigue empecinado en que nuevamente se reactive la economía a costa de no sé cuántas vidas en ese país. Entonces, para que tengan presente y tengan como referencia y ejemplo todo esto que estamos viviendo y cómo influyen las matemáticas en esto, en eso. Ahí están metiditas, así no las veamos, así no las tengamos presentes, pero este tema o esta asignatura que estamos cursando se nos presta para eso. Entonces, vamos a recordar un poquitico esto de las tasas y de los incrementos.
Entonces, por acá nos dice que el cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad. Básicamente, eso es lo que hemos estudiado durante toda esta asignatura. El cambio que ocurre en una cantidad, cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. O sea, cómo cambia una variable que es dependiente de otras variables independientes. Entonces, por acá nos dan algunos ejemplos, el cambio en el costo total de una operación de una planta que se produce cuando adicionamos una unidad más a la producción. ¿Cómo cambia el costo de operación? Otro ejemplo, cómo cambia la demanda de cierto producto que se produce cuando incrementamos el precio en un dólar, o en un peso, o en un euro, o en un yen, en la unidad que lo quiera. ¿Cómo va a influir o cómo va a cambiar la demanda de ese producto si aumentamos el precio del artículo? Otro ejemplo, el cambio del producto interno bruto, o producto nacional bruto, el producto interno bruto de un país, cada año que pasa. Entonces, en todos estos campos, que son de todos de tipo económico, tiene aplicación todo esto. Y pues, como les digo, no solamente desde el punto de vista económico, ahí veíamos un ejemplo desde el punto de vista salud, y bueno, desde muchos otros frentes podríamos ver. Básicamente, cuando hablamos de cambio, entonces, lo que nos plantea acá es cómo cambia una variable con respecto a otra de la cual depende. Entonces, acá nos dice una pequeña definición, sea x la variable del primer valor x1 y un segundo valor x2. Entonces, el cambio que se produce en la variable x es simplemente la diferencia de esos dos valores, del x2 menos el x1. Entonces, se denota o se representa con el símbolo delta x. Esta letra o este triángulo es una letra griega que se llama delta y que denota el cambio en una variable. Entonces, dependiendo de la variable que esté utilizando, entonces aparece el símbolo que lo representa. Entonces, el delta puede ser, si es la variable x, es delta x, si es la variable p, es delta p, si es la variable q, es delta q, ¿no? Dependiendo de la variable que esté utilizando. Simplemente es cuánto cambió de un punto a otro. Entonces, simplemente va a ser una operación de resta. Entonces, es lo que me denota o la definición básica de lo que es un cambio en una variable. Aquí simplemente me muestran, por ejemplo, el cambio en la variable y, se denota como y2 menos y1, siendo esta el último valor de la variable y esta un valor anterior. Y se representa de esta manera. Entonces, miremoslo aquí con un ejemplo muy sencillo aplicado pues a factores económicos, que es lo que se refiere a ustedes o a su formación profesional. Entonces, por acá nos dicen el ejemplo 1, el volumen de las ventas de gasolina en cierta estación de servicio depende del precio por litro o por galón de este mismo producto. ¿Listo? Entonces nos dicen, P es el precio por litro en centavos. ¿Listo? P es el precio que tiene el litro de la gasolina en centavos. Se encuentra que el volumen de venta Q, o sea, la venta está representado por Q y está dada en las unidades litros por día. Entonces, Q me va a representar cuántos litros por día se vende en esa estación. Y me dicen, esa cantidad de litros por día que se vende depende del precio, que es P. Entonces, algún personaje llegó y planteó este modelo. Recuerden, es un ejemplo, no es que eso se cumpla para todos, ¿no? Esto es un ejemplo y nos dicen, en esa estación de servicio, el volumen de ventas depende del precio del litro de gasolina. Y está representado por este modelo matemático. Simplemente es eso. No nos interesa cómo obtuvieron el modelo. Eso ya es tema de otras profesiones, no de la nuestra. Entonces, por acá dice, calcule el incremento en el volumen de ventas que corresponde si se aumenta el precio del litro de 120 a 130 centavos. Simplemente es eso. Entonces, vamos a tener un incremento de 10 centavos por litro y vamos a ver de qué forma influye el volumen de ventas. Entonces, eso es una razón de cambio. Entonces, aquí simplemente en la solución vamos a tener que calcular primero cuál es el cambio en el precio. Entonces, el precio final va a ser 130, va a ser P2, el precio inicial va a ser P1, 120. Entonces, simplemente hacemos la diferencia, la resta, y vamos a tener un cambio en el precio de 10 centavos. Este es en la variable P, cambio de precio. Ahora miremos cómo se afecta el volumen de ventas, que es Q, que es lo que realmente nos está preguntando el ejercicio. ¿Cómo cambia o cuál es el incremento en las ventas según ese incremento en el precio? Entonces aquí ya me voy a venir a evaluar cuánto sería Q1. Entonces en la función Q reemplazo la P
por 120, que era P1, y evalúo. Entonces nos da 15.000. Eso significa que en un día, con el precio del litro de gasolina a 120 centavos, la proyección de las ventas es de 15.000 litros en un día. Si utilizamos el nuevo precio, que va a ser 130, entonces evalúo la misma función, pero esta vez donde está la P, coloco 130, nos va a dar que la proyección de ventas por día en litros va a ser de 15.000 litros. Podemos ver una diferencia entre el nuevo volumen de ventas y el volumen anterior si modificamos el precio de la gasolina. Entonces, en este caso, vamos simplemente a calcular ese cambio. Ese cambio va a ser Q2 menos Q1, o sea, 15.000, 10.000 menos 15.000, este que fue el último, menos el del primero, y nos va a dar un crecimiento negativo, menos 5.000 litros. ¿Qué significa eso? Pues que las ventas van a disminuir, simplemente. Entonces, vamos a tener una venta diaria o una pérdida en las ventas diarias de 5.000 litros. Las ventas van a disminuir en 5.000 litros. Eso es lo que significa este menú acá en ese ejemplo. Entonces, miren cómo un cambio tan pequeño, pues en este caso de 10 centavos por litro, según el modelo matemático que teníamos para el volumen de ventas, genera un gran cambio en el volumen de las ventas. Porque el solo hecho de incrementar 10 centavos implica una disminución de 5.000 litros diarios en las ventas. Entonces, a un pequeñito cambio allá en el precio, miren cómo fluctúa o cómo disminuye drásticamente el volumen de ventas. Si lo relacionamos con el primer valor de ventas, que era 15.000, estamos hablando de la tercera parte. O sea que las ventas decrecen en su tercera parte o caen en su tercera parte, que es un valor muy considerable. Entonces, antes de hacer cualquier incremento en el precio entonces se hacen estudios o análisis matemáticos que me permitan determinar cuál va a ser el comportamiento de. Entonces, nuevamente aparece la matemática como herramienta básica y fundamental ahí. Y aquí estamos hablando simplemente de razón de cambio. Entonces, ¿cómo cambia una variable? Si tenemos dos valores. Y si es una variable dependiente de otra, como en el caso aquí de Q, ¿cómo se afecta o cuál es el cambio que se produce en esa variable dependiente Q si hay un cambio en la variable independiente P? Entonces, aquí miren todo el comportamiento tan drástico que se produce o que se genera. Entonces, el principio de las derivadas es ese, el estudio de la razón de cambio. Entonces, de eso se trata la derivación. Entonces, encontrar este número, en cuánto cambia esta variable si se produce un pequeño cambio en la variable de la cual depende. Entonces, de eso trata este capítulo, de analizar o de encontrar el valor o cómo cambia una función respecto a su posición original si se presenta un cambio en la variable independiente. Entonces, de eso hace referencia a lo que vamos a trabajar acá. Entonces, aquí gráficamente, como el ejemplo que veíamos ahora en la portada inicial de la asignatura, pues hay una curva similar. Entonces, por acá tengo una curva, en este caso va subiendo, aquí tengo un valor x1, que es el valor inicial, un valor x2, que es el valor final. Si yo quiero saber cuál es el razón de cambio o el delta x, cojo el x2 y le resto el x1, ese va a ser el delta x. Y por acá tengo para x1 un valor y1 y para x2 un valor y2 en el eje vertical, que es la variable dependiente. Si yo quiero determinar cuál es el incremento o la razón de cambio, perdón, de la variable y, entonces cojo y2 y le resto y1. En este caso, tanto delta y como delta x me van a dar positivos. Y crece y pues delta x aumenta en el tiempo, entonces no va a haber ningún problema. Acá en esta otra situación pasa lo contrario, el x1 es más alto o es más grande que el x2, perdón, el y1 es más alto que el y2, el y1 está por acá arriba, el y2 está por acá abajo, el x1 siempre va a ser más pequeñito que el x2 porque esto va en el eje positivo de la y va hacia la derecha, entonces siempre va a ser positivo, por lo tanto acá pues, la x me da positiva
pero la Y me va a dar negativa porque este valor es más grande que este, y cuando haga la resta, esto significa que hay un decremento, como estamos viendo en el ejemplo ahí arriba. Y acá, cuando va hacia arriba, significa que hay un incremento. Es simplemente, desde el punto de vista gráfico, cómo interpretar esa representación. Entonces, podríamos decir que una curva como esta sería un modelo que se podría ajustar al ejemplo de la estación de servicio. Cuando incrementamos el precio de la gasolina, sería el que iría acá en el eje horizontal. Cómo cambia el volumen de ventas, que sería el que va en el eje vertical. Y entonces, para un precio de 120 centavos, el volumen de ventas era de 15.000. Para un precio de 130 centavos, el volumen se convierte en 10.000, y entonces hay un decremento o hay una pérdida en las ventas, en el volumen de ventas, de 5.000 unidades, de 5.000 litros, perdón. Entonces, eso es lo que esta curva podría representar una aproximación del comportamiento de eso allá. Entonces, es lo que nos dicen aquí, y simplemente es a lo que llamamos razón de cambio, le llamamos tasa de cambio o razón de cambio. Cuando yo relaciono cuál es el cambio que se produce de una variable con respecto a la otra, de delta X con respecto a delta Y, entonces hallamos lo que se denomina la razón de cambio de la función. Entonces, si yo cojo el delta X y cojo el delta Y y hago una división entre ellos, vamos a obtener la razón de cambio de la función. Entonces, en la parte superior, bueno, el dividendo va a ser delta Y, el divisor va a ser delta X. Cuando yo hago esa división de delta Y sobre delta X, obtenemos lo que conocemos como la razón de cambio de la variable. En este caso, de la función, perdón, de la función. Entonces, en ese caso, pues obtendríamos cuál es ese valor de cambio que se produce entre una variable y la otra. Entonces, cuando estamos hablando de una función. Entonces, eso es lo que tenemos por acá, lo que les estoy diciendo, y se llama tasa de cambio promedio o razón de cambio promedio. Entonces, de la función. Entonces, cuando yo cojo ese delta Y y lo divido entre el delta X, estoy obteniendo esta tasa de cambio promedio o razón de cambio promedio, que se utiliza mucho para ya representar los resultados. Entonces, si yo analizo la curva de cantidad de infectados en el país y voy a decir que la X me va a representar el tiempo y que la Y me va a representar el número de casos positivos. Entonces, digamos que voy a hacer el ejercicio semana por semana o mes por mes. Entonces, yo podría hacer el ejercicio en el mes de febrero. Entonces, vamos a tomar como referencia que será el mes 2, bueno, primer mes de análisis, bueno, no sé, vamos a analizarlo mes 2 y mes 3 entre febrero y marzo. Entonces, X1 sería el mes 2, X2 sería el mes 3, que sería marzo. Entonces, haría la resta de X1 y X2, me daría 2 menos 1, me daría 1. Estoy analizando un mes, el mes de febrero, y analizar el número de casos positivos. Entonces, si estoy haciéndolo en febrero, tendría que tomar cuántos casos había en el 1 de febrero y cuántos casos había en el 20, este era bisiesto, ya no me acuerdo, y el 29 de febrero, y hacer la resta. En febrero no pasó nada en el país, había 0 casos. Entonces, me va a dar que esa tasa de cambio va a ser 0 porque no se presentó ningún cambio. Todo fue 0. Pero si empezamos a comparar febrero ya con marzo, entonces, si yo coloco el mes 3 y lo llevo hasta el mes 4, hasta abril, hago la resta nuevamente, la tasa de cambio va a ser en el tiempo un mes, pero el número de contagios inicial era 0 y digamos que marzo cerró con, no sé, con 200 casos en el país, por decir algo. La verdad no sé el 31 de marzo cuántos habían infectados. Tendríamos simplemente que sacar el dato. Digamos que eran 300 casos, entonces sería 300 menos 0 dividido entre 1. Entonces diríamos que la tasa de cambio promedio en el mes de marzo para número de contagiados fue de 300. Y si arrancamos ya en abril, hacer el análisis en abril, pues ya en marzo tenía un número de infectados inicial, digamos que era 300, y que terminando abril teníamos 8.000 casos. No sé si terminando abril creo que teníamos, o menos, teníamos como 6.000 cuando terminó abril. Creo que el 1 de mayo habían 6.000 infectados, me parece. O 6.000 o 7.000, no sé. Lo que sí sé es que esta semana se ha incrementado bastante. Entonces, si en marzo terminamos con 300 y en abril terminamos con 8.000, por decir alguna cosa,
Entonces, hago la diferencia, 8.000 menos 300 me da 7.700 y nuevamente el periodo de tiempo es un mes nomás porque es el mes 4, restando en el mes 3 me da un mes. Entonces diría que en el mes de abril se presentaron 7.700 nuevos casos. Fue la tasa promedio de cambio, 7.700 nuevos casos. Y así pues puedo jugar con eso, darle una significación a eso que estamos viendo aquí, que llamamos razón o tasa de cambio promedio. Y sé lo que se juega o con lo que se juega son con valores promedios en ese caso. Entonces acá aparece una representación gráfica de eso que les estoy diciendo, lo que les estaba diciendo pues ahorita, en una curva, un valor inicial X1, un valor final X2, ese X1 me produce una imagen Y1 y ese X2 me produce una imagen Y2, que simplemente las relaciono matemáticamente hablando y llego a una fórmula. Miremoslo aquí en un ejemplito, un ejemplo también ligado a la economía, a la formación de ustedes. Entonces por acá tengo costos, ingresos y utilidades, me dice. Es un fabricante de productos químicos, advierte que el costo por semana, ojo, costo por semana, de producir X toneladas de cierto fertilizante está dado por la siguiente fórmula matemática. No se preocupen de dónde salió la fórmula, ese es el modelo, nos lo dan, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿qué significa eso? El costo por semana de producir X toneladas de fertilizante. ¿Listo? X es el número de toneladas de fertilizantes que se producen en la semana. Y C es el costo de producción dado en dólares, me está diciendo esto acá. Y el ingreso obtenido por la venta de esas X toneladas está dado por esta otra función, que se llama Rx. ¿De dónde sale el modelo? No se preocupen, aquí tenemos el modelo. X sigue representándome la cantidad de toneladas producidas en una semana, en este caso la cantidad de toneladas vendidas en la semana, y R de X es los ingresos obtenidos también en dólares. Entonces nos dice por aquí que la compañía actualmente produce 3.100 toneladas por semana, ese es el X de producción, 3.100 toneladas por semana, pero está considerando incrementar la producción a 3.200, o sea que va a incrementar en 100 toneladas la producción semanal. Entonces acá nos pide el ejercicio calcular los incrementos resultantes en el costo, en cuánto se me suben los costos y en cuánto se me suben los ingresos. Si tenemos un incremento de 100 toneladas semanales. Eso es lo que dice este problema. Entonces, pues tengo las dos fórmulas matemáticas, no tengo sino que aplicar lo que significa la razón de cambio para obtener eso. Entonces, vamos primero a mirar cómo cambian los costos. Entonces, el primer costo era para la cantidad inicial de toneladas, 3.100. Entonces, simplemente calculamos los costos para 3.100 y el segundo costo va a ser para 3.200. Entonces, acá utilizando la fórmula de razón de cambio, entonces vamos a tener el costo para el final, valor final, 3.200, y menos el costo para el valor inicial, que era 3.100. Entonces necesito calcular esos dos y restarlos. ¿Cómo los calculo? Pues en la fórmula matemática simplemente cambio la X por el valor tomado. Entonces, en este caso, el primer corchete, 20.000 más 40 multiplicado por el valor X2, que es 3.200, menos 20.000 más 40 multiplicado por el valor X1, que es 3.100. Hacemos la operación matemática, calculamos y nos da que los costos semanales se van a incrementar en $4.000 por esas 100 toneladas nuevas que vamos a aumentar en producción. Entonces, los costos de producción me incrementan semanalmente en $4.000. Eso es lo que significa ese número que tengo ahí. Y hago el mismo procedimiento con respecto al volumen, a los ingresos, al valor de los ingresos. ¿Cómo se van a aumentar o se van a disminuir los ingresos? Entonces, nuevamente, calculamos R para X2, que es 3.200, y se lo restamos a R para X1, que es 3.100. Entonces, en la fórmula de R, que es esta de acá, 100x menos 0,1 menos 0,01 x al cuadrado, reemplazamos el valor final, que es 3.200. Entonces me va a quedar 100 que multiplica a 3.200, porque es que multiplica a x, menos 0.01 que multiplica a 3.200 al cuadrado, menos, hago lo mismo pero ya cambiando la x por 3.100. Entonces 100 por 3.100 menos 0.01 por 3.100 al cuadrado. Recuerden que acá en la fórmula original, 100x menos 0.01x cuadrado,
cambio por los valores que me están dando aquí, 3.100 y 3.200. Resuelvo las operaciones matemáticas y vamos a obtener que la razón de cambio o la tasa de cambio, en este caso, en los ingresos va a ser de 3.700. Esto me permite determinar si es viable hacer eso o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vale la pena incrementar la producción en 100 toneladas semanales o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, no les voy a mostrar acá la respuesta. ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Uno nomás, no todos al mismo tiempo porque no lo escucho. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Quién abrió el micrófono? Cualquiera, vaya, se quedaron callados, se me volaron, ¿o qué? ¿Cómo al principio estaban hablando? Profe, ¿y en español? ¿Vale la pena incrementar las 100 toneladas o no vale la pena incrementar la producción en 100 toneladas? Ojo, los costos suben 4.000. Los ingresos suben 3.700. ¿Vale la pena incrementar 100 toneladas más en producción semanal? ¿O no vale No la vale pena? la pena. No, no ¿Por vale. qué? ¿Por qué no vale la pena? Porque no es suficiente ganancia, es más gasto que ganancia. Exactamente, exactamente. Toda esa carreta, todos esos números que ustedes ven ahí, concluyen en eso que ustedes me acaban de decir. No vale la pena incrementar la producción semanal en 100 toneladas. Pudiéramos creer que entre más produzco y más venta tenga, mayores van a ser las utilidades, pero resulta que no. Porque si yo comparo los costos que me genera producir a 100 toneladas con los ingresos que me van a generar, estoy teniendo pérdidas. Los costos son 4.000 y los ingresos van a ser 3.700. Entonces, no vale la pena hacer ese incremento. Entonces, ¿qué decisión tendría que tomar el administrador o el gerente o el de producción en este caso? Simplemente le dice a su junta directiva o a su gerente, bueno, a su junta directiva le dice el gerente, no vale la pena hacer ese incremento en la producción. Entonces la junta directiva le va a preguntar, ¿pero por qué, señor gerente? Si entre más producimos y más vendemos, pues lógicamente más ganancia vamos a tener. Entonces le va a decir, no, miren que no. Si incrementamos 100 toneladas semanales en producción, los costos se nos suben en $4.000. Y al mismo tiempo, los ingresos solamente van a producir 3.700. Vamos a tener una diferencia de 300 acá y van a producir pérdidas. Entonces, no vale la pena. Vamos a estar perdiendo $300 semanales por ese pequeño ajuste en la producción, en la cantidad producida. Entonces, no vale la pena, no valdría la pena. Esa sería la justificación que se daría desde el punto de vista matemático. Entonces, nada que hacer. Entonces, miren que una herramienta como esta, pues las implicaciones en la toma de decisiones tan drásticas que tiene. Entonces, miren y observen lo que pasa ahí. A un incremento de 100 toneladas semanales, los costos suben en $4.000 y los ingresos solamente incrementan en 3.700. Entonces, al hacer la comparación de estos dos, simplemente decimos o concluimos que no es viable, que no vale la pena, porque van a ser más los costos que los ingresos, entonces no valdría la pena. Entonces, acá dice que los costos se incrementan en 4.000 y los ingresos en 3.700. Entonces, a partir de estos resultados, es claro que la utilidad debe de crecer en $300. Podemos advertir esto con más detalles si consideramos que las utilidades obtenidas por la empresa son iguales a sus ingresos menos sus costos. Entonces, si hacemos la resta, nos vamos a dar cuenta pues de que esa vaina no vale la pena, no vale la pena hacer. Entonces, nada que hacer. Entonces, si hacemos un análisis matemático del comportamiento aquí ya lo dijimos, hacemos la resta de esos dos valores y me da una pérdida de 300. Si yo lo llevo a una fórmula donde ustedes ya saben que las utilidades en una compañía están determinadas por los ingresos menos los costos, eso es lo que dice esta fórmula matemática, las utilidades son iguales a los ingresos menos los costos, es lo que dice acá. Entonces, si yo llevo eso a esta fórmula matemática, ya sabemos que los ingresos eran 100x menos 0,01x al cuadrado, menos los costos, que eran 20.000 más 40x. Entonces, si yo lo expreso en esta fórmula matemática, ustedes ya saben cómo resolver o cómo analizar esto, porque es una ecuación de segundo grado, una función cuadrática, entonces ya sabemos que me da una curva y no sé qué más. Y hacemos el análisis, podríamos llegar a la misma respuesta. Miren, acá está. Entonces,
para ese incremento en la producción se nos produce una pérdida de $300. Esto que ya es llevándolo un poquito más a la función cuadrática, pero pues así simplemente con las razones de cambio lo podemos hacer. Y si comparamos y si sacamos la tasa promedio de cambio, nos vamos a ver abocados a la siguiente operación. ¿Ves? El delta P en este caso, que eran las utilidades, que eran menos 300, que lo podíamos sacar haciendo la resta, menos el delta X, el incremento en la producción era de 100 toneladas, nos va a dar una tasa de cambio promedio de menos $3 por tonelada. Vamos a tener una pérdida en las utilidades de $3 por tonelada producida adicional. Entonces, eso es lo que significa esta vaina acá. Entonces, es lo que me representa aquí. La utilidad decrece en un promedio de $3 por tonelada, con el incremento que se dio de 100 toneladas en la producción. Entonces, esa es la justificación para no hacer el incremento en la producción. Entonces, ahí decimos, ¿por qué? Porque es que vea toda la pérdida que se va a producir. $3 por tonelada. Entonces, no tiene sentido aumentar la producción en este escenario porque vamos a empezar a disminuir las utilidades. Entonces, no tiene sentido. Por acá tenemos un segundo ejemplo. Entonces, por acá dice, cuando cualquier objeto se suelta a partir de reposo. Bueno, este es de física, no se los voy a montar porque tendría que entrar en los dilemas físicos para ustedes y ustedes no están muy metidos en el cuento de la física. Entonces, dejemos este para ejemplos de los ingenieros que ellos sí ven física más a profundidad y me van a entender más este lenguaje. Por ejemplo, si yo al ingeniero le hablo de utilidad, costos, ingresos, de pronto queda en el aire. Entonces sería lo mismo que decirle a ustedes, hablemos de velocidad de caída y no sé qué más de un objeto en el espacio. Entonces nada que ver ahí. Bueno, finalmente pues por acá planteamos unos cuantos ejercicios. Esta semana no los voy a saturar de trabajo, entonces no vamos a hacer taller esta semana con esto que estamos viendo. Por un lado, para darle eso de regalo a las niñas madres de este grupo, para que no se sientan presionadas y mañana puedan disfrutar con la familia, no van a poner todo el día a hacer ejercicios de matemática. Profe, eres lo máximo. Nos va a mandar mañana el almuerzo también. Bueno, yo no sé hasta allá dónde llegamos ahorita, lo hablamos y lo Gracias, profe. No, usted no es madre, Carolina, entonces no. A usted no le cae el regalo, pero pues bueno, se ve ahí. Profe, ¿cómo que no? Carolina da pecho. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero se ve salpicada, pues. Se ve salpicada por el regalo. Entonces, esta semana los voy a dejar descansar para que no se sientan tan saturados con trabajo. La próxima seguimos trabajando sobre esto y ya la próxima pues ya planteamos una actividad de ejercitación de este tipo, de esta temática. ¿Listo? Como les digo, pues no es tan complicado, pero sí me interesa pues que tengamos un poquitico más de tema para hacer un ejercicio ya más construido, más elaborado. Porque el de aquí, el que está planteado aquí, pues es bastante sencillo, es relativamente replicar lo que está ahí, lo que se está mostrando. Entonces, por esta semana no van a tener taller, entonces van a descansar un poquitico para que mañana puedan compartir con sus familias. Bueno, mentiras, los que no son madres que tienen mamá, entonces puedan compartir con sus mamás y disfrutar entonces un domingo diferente y no haciendo ejercicios de matemática como normalmente han venido haciendo en las últimas semanas. Listo, entonces por ahora vamos a pararlo por ahí, listo. Entonces la próxima continúa.